Ok, hermanos, una vez más les saludamos y esperamos que estén bien en sus hogares y sus familiares, donde quiera que estén, también se encuentren bien. Nuestra meditación de hoy se encuentra en 2 de Timoteo, capítulo 1, versículos del 1 al 7. Y dice así: Yo, Pablo, elegido por la voluntad de Dios para ser apóstol de Cristo Jesús, escribo esta carta. Fui enviado para contarles a otros acerca de la vida que Él ha prometido mediante la fe en Cristo Jesús. Le escribo a Timoteo, mi querido hijo, que Dios Padre y Cristo Jesús nuestro Señor te den gracia, misericordia y paz. Timoteo, doy gracias a Dios por ti, al mismo Dios que sirvo con la conciencia limpia, tal como lo hicieron mis antepasados. Día y noche te recuerdo constantemente en mis oraciones. Tengo muchos deseos de volver a verte, porque no me olvido de tus lágrimas cuando nos separamos, y me llenaré de alegría cuando estemos juntos otra vez. Me acuerdo de tu fe sincera, pues tú tienes la misma fe de la que primero estuvieron llenas tu abuela Loida y tu madre Eunice. Y sé que esa fe sigue firme en ti. Por esta razón te recuerdo que avives el fuego del don espiritual que Dios te dio cuando te impuse mis manos, pues Dios no nos ha dado un espíritu de temor y timidez, sino de poder, amor y autodisciplina. En estos versículos estaremos meditando hoy y el título es ser agradecidos a Dios. Y conviene hacer una pausa en medio de las circunstancias que estamos pasando, en medio de la crisis, en medio del dolor, y pensar en todo lo que Dios ha sido bueno para con nosotros. Conviene parar y meditar, estar quietos, pensar en las maravillas de Dios y darle gracias por todas sus bendiciones. Pablo siempre quería magnificar a Dios y agradecerle por su cuidado. Y si usted puede notar en la mayoría de sus cartas, siempre empieza con una acción de gracias. Entonces hoy podemos meditar y pensar en todas las maravillas de Dios en medio de todo este tiempo en que hemos estado siendo atropellados por el virus o por cualquier otra circunstancia en nuestras vidas. Pero dentro de todo esto sabemos que Dios nos ha bendecido, que Dios ha estado con nosotros y debemos hacer una pausa para dar gracias a Dios por todo lo bueno que Él ha sido con nosotros, por todo el cuidado. Debemos de darle gracias a Dios por su poder, porque nos ha dado poder para servirle. Aún en medio de las circunstancias, el Evangelio no ha parado, el Evangelio sigue propagándose. Y esto es motivo de dar gracias a Dios. Debemos de darle gracias a Dios por todas aquellas que siguen propagando el mensaje de salvación, que están alrededor del mundo, en los lugares donde están, pero siguen haciendo la labor, el llamado que Dios les ha dado. Y esto es un motivo de ser agradecidos con Dios. Debemos de dar gracias a Dios por los dones que Dios nos ha dado para ponernos en el servicio en el lugar donde estamos, según la voluntad de Dios. Esto lo recalca Pablo en el versículo 1, donde dice: Yo, Pablo, elegido por la voluntad de Dios para ser apóstol. Todos nosotros hemos sido elegidos para servir en el lugar donde estamos. Y debemos de dar gracias a Dios por permitirnos servir en el lugar donde Dios nos ha puesto, en la iglesia local, en la comunidad, en el pueblo, donde quiera que estemos. Eso es un motivo de gratitud. Debemos de dar gracias también porque recibimos la paz de Dios, recibimos su gracia y su misericordia. Servimos en medio de una comunidad, de una iglesia, porque entendemos el poder de Dios sobre nosotros y entendemos la voluntad y el propósito de Dios sobre nuestras vidas. Y debemos de dar gracias por lo que Él ha sido para con nosotros. En medio de las turbulencias, en medio de los malos tiempos o en medio de los buenos tiempos,
La paz de Dios está con todo aquel, con toda aquella que ha depositado su fe en Él. Su gracia, la misericordia de Dios está sobre nosotros. Dice la Biblia en Eclesiastés que cada día se renueva su misericordia sobre nosotros. Y no importa si está mal el clima, si está mal la situación en la que estoy, si yo me siento mal o no me siento mal, no importa lo que esté pasando en el mundo, no importa lo que esté pasando en mi vida, la misericordia de Dios se renueva para conmigo. Y debe de ser un motivo de gratitud para con Dios. Debemos dar gracias a Dios porque Él nos prepara para servir también. Cuando nosotros conocemos de Dios, venimos todos sin un conocimiento acerca de Dios y aprendemos en nuestra iglesia local, en medio de nuestra familia espiritual, aprendemos cómo servir, cómo agradar a Dios. Y debemos de darle gracias a Dios porque ahora le conocemos mucho más que cuando empezamos, cuando Él nos llamó. Y esto es un motivo de gratitud también porque le conocemos a Dios ahora. Pues, sé que Él me escucha, sé que Él está conmigo, sé que Él va donde yo estoy, sé que Él cuida sobre mis seres queridos, sé que Él escucha mis oraciones y esto es un motivo de dar gracias. El versículo 3 dice, Timoteo, doy gracias a Dios por ti. Pablo está orando y le da gracias a Dios por haber puesto a Timoteo en su camino. Y es así como toda la iglesia debe orar unos por otros, de ser agradecidos por ponernos en este lugar, por habernos conocido, por haber interlazado nuestras familias y que ahora somos hermanos de la fe. Debemos de dar gracias a Dios por las oraciones y por la verdad del Evangelio. ¿Cuántas veces paramos y le damos gracias a Dios? Pero específicamente oramos por haberle conocido, porque Él nos trajo a sus pies. ¿Cuántas veces le damos gracias por todas aquellas peticiones que hemos extendido y Él nos ha contestado en medio de las circunstancias? Hay tanto por qué ser agradecidos para con Dios, pero debemos de hacer pausas en medio de nuestro caminar para parar y meditar y pensar y ser agradecidos para con Dios. Debemos de dar gracias también a Dios por la pasión y por las lágrimas de muchos otros que estaban antes que nosotros, por aquellos que oraron por nuestras vidas, por aquellos que estuvieron luchando, batallando por algún día hablarnos del Evangelio, por aquellos que siguen propagando el Evangelio y por aquellas lágrimas que fueron dadas por amor a alguno de nosotros, porque estaban intercediendo por nosotros. Dice el versículo 3, día y noche te recuerdo constantemente en mis oraciones. Y este es un llamado también para mantenernos en oración continuamente, porque los hermanos, la iglesia necesita nuestras oraciones. Las personas que están en medio de las situaciones de enfermedad o que sirven en los hospitales o en cualquier otra área donde se necesita servir, necesitan nuestras oraciones. Y hoy más que nunca la iglesia necesita llevar a cabo esa labor, orar por unos y otros y por aquellos que están en medio de la necesidad y que están en medio del servicio por la comunidad, por el país. Debemos de dar gracias a Dios por nuestros padres, por las personas que nos han ayudado, por los maestros, por todos aquellos que han servido, por los doctores, enfermeras, todas aquellas personas que están sirviendo en medio de la comunidad y en el país. El versículo 5 dice, me acuerdo de tu fe sincera, pues tú tienes la misma fe de la que primero estuvieron llenas tu abuela Loida y tu madre Eunice. Y sé que esa fe sigue firme en ti. Debemos de orar por todos aquellos personas que están sirviendo, o por los padres, por los hijos, por aquellos que están en medio de las circunstancias y han sobresalido y necesitan de nuestras oraciones. Pero al mismo momento debemos de dar gracias por todos ellos. Debemos de dar gracias a Dios por el privilegio de poder servirle.
El versículo 6 dice: por esta razón te recuerdo que avives el fuego del don espiritual que Dios te dio cuando te impuse mis manos. Pues Dios no nos ha dado un espíritu de temor y timidez, sino de poder, amor y autodisciplina. Debemos de tener en alto honor el poder servirle a Dios, sea en el área que sea que estemos. Debemos de darle gracias a Dios por ello. Y esto no significa simplemente porque estamos en la iglesia, pero en nuestro hogar, donde quiera que estamos, nosotros representamos el reino de Dios y estamos sirviendo a Dios donde quiera que estamos, donde quiera que estemos, sea en el hogar, sea en el trabajo, sea en cualquier área de nuestra vida. Estamos representando y estamos sirviendo a Dios con nuestros actos, con nuestra obediencia, y debemos de darle gracias a Dios por este privilegio, porque representamos el reino de Dios. Dios no nos ha dado, dice la Biblia, ¿no? Dios no nos ha dado un espíritu de temor y timidez, sino de poder, amor y autodisciplina. Debemos estar seguros en quién somos, por qué Dios nos ha salvado, por qué yo le sirvo a Dios, por qué yo le sigo a Dios, por qué yo proclamo el amor de Dios con mis hechos, con mi testimonio. Yo debo estar seguro, sin miedo, sin temor, porque Dios no nos ha dado un espíritu de temor y timidez. Nos da la seguridad para poder ser hijos de Dios donde quiera que estemos propagando el amor de Dios. Debemos de dar gracias a Dios también por el Espíritu Santo que mora en nosotros. Pablo le insta a Timoteo que avive ese don que Dios ha puesto en él. Y este don proviene de Dios, porque dice la Biblia que Dios nos ha dado dones de acuerdo a su voluntad. Y cada Dios es el responsable de darnos a cada uno de nosotros dones y talentos. Y debemos de dar gracias a Dios por todos aquellos hermanos, hermanas que tienen dones y talentos y lo están poniendo en medio de las circunstancias, los están poniendo a la obra, lo están trabajando en ellos. Y estos hermanos, hermanas necesitan nuestras oraciones y necesitan que nosotros le demos gracias a Dios por ellos. Debemos de darle gracias a Dios por la seguridad del poder y el amor que predomina sobre los creyentes, que en medio de las circunstancias se mantienen al margen, no se desesperan, no entran en pánico o miedo, sino que dependen totalmente en su fe en Dios y oran y hacen lo posible por estar adorando a Dios, obedeciendo a Dios, siendo racionales en medio de las circunstancias, sin irse a extremos, sino meditando para poder hacer la parte que a cada uno nos toca. Debemos de parar y meditar en todo lo que Dios ha hecho por nosotros y en medio de las circunstancias y dar gracias por el amor y la misericordia que Dios nos ha dado. El versículo 7 dice: pues Dios no nos ha dado un espíritu de temor y timidez, sino de poder, amor y autodisciplina. Dios nos ha dado el poder a cada uno de nosotros como creyentes de poder tomar decisiones sabias, poder tomar decisiones que no vayan en contra de la vida, en contra de otro ser humano, sino que podamos propagar el amor de Dios y por el amor de Dios depositar a nosotros tomar decisiones que no afecten la vida de otros, que no infundan miedo, pánico o temor, porque nosotros tenemos nuestra fe en Dios, pero a la misma vez ser responsables de nuestros actos. Un acto de gratitud a Dios por todo lo bueno que Él ha sido para con nosotros, por todo el cuidado y por el cuidado que ha tenido sobre todos y cada uno de nosotros. Efesios 3:21 dice: gloria a Él en la iglesia y en Cristo Jesús por todas las generaciones, desde hoy y para siempre. Amén. A Dios sea la gloria, dice la Biblia, en Cristo Jesús por todas las edades, por los siglos de los siglos. Dios está al tanto de nuestras circunstancias, está al tanto de las circunstancias de todo el mundo y nunca se nos debe olvidar que Dios es el hacedor, el creador de todas las cosas y que en su soberanía Él lleva a cabo su plan. Pero en medio de todo esto, a cada creyente nos ha llamado
a ser agradecidos, a tener cuidado unos por otros y no descuidar nuestros dones y talentos y mantenernos en oración los unos por los otros. Hermanos, que Dios les bendiga.